Cuando nosotros hablamos de levantar esas torres, tenemos que tener en nuestra mente esa imagen de ese torreón grande. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos ido a Torrejón de Velasco alguna vez y hemos visto el castillo. Bueno, el castillo, sí, más o menos se puede llamar castillo, que por cierto ya están arreglando y ya está quedando cada vez mejor. Cuando tú miras ese castillo y miras la profundidad de los muros, lo férreo que es, lo alto que tendrías que escalar para poder superarlo, te das cuenta de que tú no puedes hacerlo. O sea, para poder destruir un castillo como... Estoy hablando de Torrejón, que es pequeñito, imaginad los castillos grandes. Necesitas mucha fuerza. Y tienes que pensar en un ejército, piensas en catapultas, piensas en torres de asedio, piensas en arietes, piensas en toda esa maquinaria medieval que se creó para luchar y destruir a los que estaban en los castillos. Pero al final era tan difícil que no siempre se puede conseguir derrumbar un castillo. Por eso empezaron a ser inteligentes y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Como es un castillo, es una ciudad amurallada, lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner alrededor, ¿sabes? Nos vamos a sentar y vamos a esperar a que se mueran de hambre. Es decir, eso es lo que se llama sitiar una ciudad. El ejército contrario se coloca alrededor, corta los suministros y llega un momento en el que con el paso de los meses la ciudad se queda sin comida, se queda sin agua, empiezan a morir las enfermedades, empiezan a contagiar, todo esto, y así es como al final una ciudad se rinde, o un castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es imposible destruirlo. ¿Cuál es ese pensamiento? Es el de, si nosotros levantamos esas torres, esas fortalezas, en el campo no se van a derrumbar. Y además, ¿dónde se suelen colocar los castillos? En lo alto. Sobre todo cuando vas a Valencia, hay algunas zonas por donde se ve un castillo aquí, un castillo allá. En Castilla y León, muchos castillos, ciudades amuralladas. Id a Zamora o podéis ir a Ávila, Ávila está a una horita aquí. Y vais a ver cómo está todo amurallado. Merece la pena ir, aunque sea una escapada de día, de ir por la mañana y volver por la noche. Pero es ese concepto, es el lugar fortificado, alto, que se ve desde cualquier sitio, que desde esa torre tú todo lo ves y que además no se puede destruir. Cuando tú en tu vida colocas estas torres, no se van a destruir, no se pueden. Vete tú al castillo de Torrejón de Velasco a darle patadas, no puedes. Por eso hay que construirlas bien. Y hay que construirlas altas y fuertes. También el pastor Riu utiliza un poco el ejemplo del faro. ¿Por qué? Porque no es únicamente una torre grande y robusta para resistir el temporal y las mareas y todo lo que ocurre en el mar, sino que también es un lugar que salva a las personas. Que salva. ¿Por qué? Porque es un lugar de luz. Es un lugar que cuida, que guarda. Cuidado que aquí hay tierra. Cuidado los barcos que están perdidos, aquí está la respuesta. Entonces todo el que esté en el temporal puede acudir ahí. Es este concepto de torre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues bueno, la primera torre que nosotros tenemos que levantar es la torre del Dios Trino. Esta respuesta es la que tiene que estar en nuestra vida. La torre del Dios Trino. ¿Cómo empezamos esa torre? Hemos leído Isaías capítulo 45 y nos habla la palabra de Dios que en esta torre tiene que estar ese Dios único, verdadero, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que obra ¿cómo? A ver si me podéis responder, a través de su palabra. Y está hablando ese versículo de esto. Él, Dios, crea todo a través de su palabra. Se haga esto, se haga lo otro, se levante, aparezca, es su palabra. ¿Cómo Él obra a través o cómo Él obra hacia el mundo? Él obra con su palabra. Y es su forma y su estilo. ¿Cómo Dios trabaja con el pueblo de Israel? Dándole al profeta Isaías palabra. ¿Cómo Dios transmite la respuesta de Jesucristo? A través de la palabra. ¿Quién es Jesucristo? Es la palabra encarnada en sí mismo, es Dios mismo encarnado, es su palabra. Es la respuesta. Así que de la misma forma
Como dice el pastor Ryu, que Dios crea los cielos y la tierra, que Dios crea el mundo y hace tantas maravillas, de esa misma forma Dios trabaja en nuestra vida. Y Dios trabaja en nuestro día a día. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso nosotros tenemos que estar dentro del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar dentro del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es que ese Dios creador de los cielos y de la tierra nos da a Jesucristo para poder obtener respuesta. Y esta respuesta es la que nosotros tenemos que experimentar hoy. Es estar dentro de la corriente. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy? ¿Cuál es la palabra que Dios me transmite a mí hoy? ¿Cuál es eso que yo necesito en mi vida que se establezca para yo poder cambiar? Es lo que hace falta. Cuando vamos y hablamos de la salvación, hablamos de dos términos, fe y gracia. Y para yo poder recibir la gracia, que es el regalo de Jesucristo, necesito fe. ¿Y la fe viene por el oír? ¿El qué? La palabra de Dios. Esta es la respuesta. Es la palabra de Jesucristo. ¿Cómo pudieron, por ejemplo, sanar Pedro y Juan a ese cojo? A través de la palabra de Jesucristo. Porque la palabra tiene poder. Y Dios, a través de la palabra que Él nos ha dejado, es que obra en nuestra vida y obra en el campo, para que podamos obtener respuesta, para que podamos tener esa bendición. Por eso, ¿qué es lo importante? ¿Las circunstancias de mi alrededor o la palabra que Dios me da? Esto es lo importante, que yo a través de la palabra pueda encontrar respuesta en las circunstancias. Y en las circunstancias yo tengo la respuesta. Ahí es cuando tenemos que hacer ese cambio. En medio del problema y de la circunstancia tengo dos opciones. O me aferro al problema o me aferro a la palabra. Si me aferro al problema, ¿qué va a ocurrir? Que el problema va a tener, de alguna forma, va a tener un dominio sobre mí. Yo estaré pensando en las circunstancias, estaré pensando en el problema, viviré por el problema, respiraré el problema, pensaré, dormiré, soñaré el problema. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? En medio del problema, tengo que aferrarme a la palabra, porque es lo que tiene poder. Que yo piense en problema no tiene poder. Que yo piense y pueda recibir la palabra sí es lo que tiene poder. Cuando yo me aferro a la palabra, como dice, yo voy a ser como ese árbol plantado en las corrientes de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es lo que a mí me va a dar respuesta y me va a dar nutrición. ¿El qué? Su palabra. Es la forma en la que Dios actúa y es la forma en la que Dios lo ha determinado. La palabra de Dios es su forma de actuar. Ahí es donde yo tengo que colocar mi vida. Si yo pongo mi fe en la palabra, seré como aquel que coloca o que construye su casa en la roca. Eso es lo que tengo que hacer. Fijarme y quedarme en la palabra de Dios. Esto es el Dios. Dentro de ese Dios trino es la respuesta de Dios, que es quedarme en la palabra y estar dentro de la corriente. Hablamos la semana pasada, si yo puedo establecer mi sistema de escucho la palabra, la guardo y oro por ella, yo voy a encontrar la respuesta. Este sistema es el que a mí me da vida. Si venimos hoy, como hoy, por ejemplo, esta mañana hemos venido, y damos culto a Dios, como hemos dado culto a Dios esta mañana, pero eso no se convierte en algo que yo pueda guardar en mi día a día, pues es un acto sin más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conectar la palabra de Dios conmigo y con mi vida y con mi campo. Si yo conecto, entonces la continuación del culto lleva a toda la semana. Y Dios, desde el momento en que hoy hemos dado culto y hemos tomado la palabra esta mañana, puede conectar en nuestro día a día. Y hasta que llegue al campo. ¿Por qué Dios me da esta palabra? ¿Por qué Dios pone esto en mi corazón? Ahí es donde yo tengo que acudir. No me voy a tambalear si yo me aferro a la palabra. Si yo me aferro al mensaje que Dios me da, voy a encontrar respuesta. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Que desde el principio no escuchaban la palabra.
Como no escuchaban la palabra, llegaba el desastre y sufrían. ¿Qué es lo que tenían que volver a hacer? Volver a tomar la palabra de Dios. El mensaje de la semana pasada, Nehemías capítulo 8, 9 y 10. ¿Qué era lo que a ellos les dio respuesta? Fue la palabra que Dios les dio. Y cuando ellos pudieron retomar o volver otra vez a la palabra, es cuando ellos encontraron la respuesta y pudieron cambiar su vida. Hasta el punto de, vamos a firmar todos los cabezas de familia, los levitas, los sacerdotes y un largo etcétera. ¿Para qué? Para, de alguna forma, ¿cómo es la palabra? No prometer, sino, de alguna forma, para prometer que vamos a estar cumpliendo la palabra de Dios de aquí en adelante. Y vamos a crear el sistema para que la palabra de Dios nunca salga del pueblo, sino que pueda convivir y pueda ser el centro. Esto es lo importante, es la palabra. Por eso cuando nosotros estemos en el campo, ¿qué tenemos que hacer? A la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra llega hasta lo más profundo del ser. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Hablar otras cosas, porque no tiene esa respuesta. Siempre palabra, siempre palabra. Aunque sea sencilla, aunque sea humilde, aunque sea corta, palabra. Cuando hay palabra, espiritualmente hay una lucha, hay una respuesta. Ahora hay muchos vídeos en internet, se están poniendo, no se voy a decir de moda, pero que gente sale con micrófonos y con altavoces, se ponen a predicar y a dar el mensaje a viva voz por la calle. La mayoría pasan, miran, pensarán, opinarán y se van. Otros que se quedan escuchando. Y siempre está el amigo que graba y va grabando. Primero para subirlo a redes y segundo, pues si hay algún problema, pues tener ahí una prueba de lo que ha ocurrido. La cantidad de vídeos de personas que agreden o insultan o intentan que esa persona pare de compartir la palabra. Pero no es simplemente, oye, me parece mal o no me parece correcto o lo que tú estás diciendo yo no lo considero. Personas que tienen ese problema espiritual y no pueden escuchar la palabra. No pueden, porque espiritualmente están así. Y luchan, pegan, agreden, insultan, gritan, chillan ante estas personas que están dando el evangelio. Tienen su estilo de hacerlo. No es el mío, por eso yo no estoy en la calle predicando con un altavoz y un micrófono, pero entiendo que es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y cuando la palabra cae, hay una lucha espiritual. No es obligar, no es enseñar una ley, una ética y una moral. ¿Qué es? Es compartir simplemente de una forma sencilla la palabra de Dios. No es establecer tampoco aspectos extraños o una psicología cristiana o es establecer ese tipo de aspectos que ahora se predica mucho. A veces se predica, no se da la palabra, sino que se sueltan muchas cosas interesantes. Es dar la palabra, de una forma u otra, pero es compartir la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que experimentar esta respuesta. Dios obra a través de su palabra. Y si yo me mantengo en la palabra, yo voy a estar en esa corriente en la cual Dios me va a llevar a la evangelización del mundo. Utilizamos la palabra corriente. ¿Por qué? Porque es lo que te lleva el río. El río te lleva por una corriente, no tienes que esforzarte, es fácil y es sencillo, y además lleva hasta el lugar que tú quieres. Entra dentro de la corriente, no nades a contracorriente, no te quedes en la orilla. Métete dentro de esta corriente en la cual estamos compartiendo. En segundo lugar, disfruta de Jesucristo. Dios obra con su palabra y obró en todo el Antiguo Testamento. Obró con poder, obró con sabiduría, obró a veces de una forma férrea y otras veces obró con mucha misericordia. Pero obró a través de su palabra. Y el sistema estaba establecido para que los profetas, era importante, pudiesen cumplir con la palabra que Dios les daba para entregársela al pueblo, mientras que se cumplía con lo establecido ya escrito en las Escrituras y en la ley de Moisés. Pero este era el profeta, y repetimos para que quede claro, el profeta no es el que lee el futuro, o no es el que te mira y te dice cosas que hay ahí en tu vida. El profeta es el que recibe la palabra de Dios y ayuda al pueblo a cumplirla. Es el que guía y dirige al pueblo a cumplir
con la palabra que Dios. De hecho, ahí nos encontramos todos los profetas, un denominador común. Y vino palabra de Dios a, y Dios le entregó palabra a, y Dios dijo a. Esto es lo importante. Y cuando llega Jesucristo, ¿qué ocurre? ¿Cuántos años, cuántas generaciones estuvo el pueblo de Dios sin profetización, sin palabra de Dios para ellos? Había hambre y por eso se levantaba esos movimientos, que había mucha gente predicando por las calles, hablando del fin de los tiempos. Hasta que llega ¿quién? Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Compartir la palabra. Y empieza a preparar lo que iba a llegar. Y es que en la palabra de Dios encarnada, ese verbo hecho carne, que era Jesucristo, tenía que llegar. Y por eso Dios levanta a Juan el Bautista para que hiciese y preparase a la gente para lo que iba a llegar. Y llega ese momento fantástico donde Juan, su primo, ve a Jesús y dice: ahí viene el Cordero de Dios que viene a limpiar el pecado del pueblo. Era toda una preparación. Por eso Juan les dice a los demás: no os fijéis en mí, yo simplemente estoy preparando el camino para el que ha de llegar, que es más grande que yo, y es el que de verdad va a dar respuesta. Y era Jesucristo. Esta era la bendición. ¿Por qué Jesucristo es tan importante? Porque al igual que todo el poder, toda la intención y todo el plan de Dios lo transmite a través de la palabra, ahora lo va a hacer a través de la vida y de la obra de Jesucristo. No hace falta ya escuchar una palabra extra de Dios. A través de Jesucristo, su vida y sus obras, es que nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios y cuál es su plan. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra encarnada. Es la mejor forma y la más directa para comprender el carácter y el corazón de Dios. Y es el sistema que Dios establece. Por eso decimos, relacionamos a Dios con la palabra y relacionamos a Jesucristo ¿con quién? Con el método que Dios ha establecido para poder salvar al mundo. Método. ¿Cuál es el método para que Dios salve al mundo? A través de Jesucristo. Podemos repetir la cantidad de versículos. Hoy nuestra anciana Antónica, muertos en nuestros delitos y pecados, lo ha mencionado. ¿Por qué estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque en causa del pecado de la separación de Dios, el hombre está así. Y además la paga del pecado es muerte. ¿Y quién se libra? Nadie, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, los primeros versículos sobre todo? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la realidad del ser humano. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Como hemos leído hoy en Isaías 45, vamos a cargar nuestros santos, o sea, nuestras idolatrías. De hecho, en otra versión habla y utiliza la palabra, ¿cuál era? Procesión. Llevar en procesión a los santos. Es una palabra que utilizamos mucho en España, en Semana Santa. ¿Vamos a vivir en idolatría? ¿Esa es la respuesta? La religión, la capacidad del ser humano, vamos a ser buenos, buenas obras, el karma. ¿Cuál es el método que Dios ha establecido para salvar al hombre y a la mujer? El Jesucristo. Porque Jesucristo, pagando el pecado, que es lo que nos hacía estar muertos, nos lleva a esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O Efesios 2, Efesios 3, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Es un regalo que nosotros obtenemos. Y ese regalo es Jesucristo. Así que cuando nosotros pensemos en Jesucristo, tenemos que pensar en el método de Dios. Tenemos que pensar en la forma que Dios ha establecido para salvar al mundo. Y si es el método, no utilices otro. No hay otro método. No existe otra forma. Es a través de Jesucristo. Y cuando yo experimento esto en mi vida, tengo que recibir esta respuesta. Jesucristo es mi profeta, sacerdote y rey. Así que no puedo vivir más separado de Dios. Tengo que vivir con Dios y experimentar esta relación, la cual hoy hemos estado hablando. También mencionamos un poco la semana pasada. Si Jesucristo ha solucionado el pecado y me ha limpiado el pecado, no tengo que vivir más oprimido, ni con miedo ni con inseguridad. Si además Jesucristo ha
ha roto y ha destruido todo poder de Satanás, ¿por qué yo vivo también con esa opresión, con esa atadura en mi vida? Tengo que experimentar más a Cristo. Ya está, así de fácil y así de sencillo. Todos los días experimentar a Cristo, orando, escuchando la palabra, meditando, siendo consciente, y cuando esto profundice en mi ser, va a ser natural. Un ejemplo muy sencillo. Llega un problema en mi vida. ¿Qué es lo que hago? Tengo dos opciones. O confiar y digo, Jesucristo ya lo ha consumado todo en la cruz. ¿Por qué me voy a preocupar? Soy un hijo de Dios. Tengo todas las bendiciones del trono celestial, ejércitos de ángeles a mi alrededor. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Yo me voy a preocupar por un problema del mundo? ¿O puedo preocuparme? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo profundizo en el mensaje y en la obra de Jesucristo, empiezo a cambiar también la dirección de mi vida y a cómo yo respondo y cómo yo obtengo respuesta en medio de los problemas. Ahora, es un proceso. Es un proceso. Porque el ser humano está acostumbrado a centrarse en sus problemas y no a darse cuenta de que los problemas se resuelven solos. Porque eso es magia. ¿Los problemas se resuelven solos? Eso es magia. No, eso es evangelio. El problema yo no lo soluciono. Dios se solucionará de él porque Él es el dueño de mi vida y Él se responsabiliza. No es magia, es la obra y el poder de Dios. Así que no me preocupo, me ocupo de experimentar a Jesucristo, que es la respuesta de mi vida. Jesucristo quebranta las tres maldiciones que hay en mi vida: Satanás, los desastres y el infierno. Ay, que no es muy bonito hablar de eso, pero es que es la realidad bíblica. Es que no te habla la palabra de Dios de Satanás. No hemos visto los desastres que hay en el pueblo de Israel cuando se separaban de la palabra y del pacto. No existe ese destino final que es el infierno para aquellos que no han aceptado el regalo de Jesucristo. Es el problema del ser humano que está solucionado a través de Cristo. Solo Cristo. No hay otra respuesta, no hay otra forma. No existe iglesia en el mundo, no existe ídolo en el mundo, no existe nadie a quien venerar que nos vaya a dar respuesta. Nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. ¿Podemos repetir los versículos de esta mañana? Hijitos, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, levantamos, que vemos que estamos en el primer punto del contenido, la fortaleza, esa torre grande y fuerte que tiene que ser en mi vida, el método que es Jesucristo. No podemos levantar la torre del problema, porque luego ¿cómo lo vas a derribar? No puedo levantar la torre de la preocupación, porque no me va a dejar avanzar, no me va a dejar vivir mi vida. Cuando se levantaban torres y castillos anteriormente, eran lugares por donde tú no podías pasar. Había una torre, pasabas por el lado, te tiraba una flecha y morías. Ibas de camino, había una torre cerca, salían los soldados, te atacaban y te mataban. Eso era la lucha medieval. De ahí está el concepto. Ahora, si yo levanto la torre del método que es Jesucristo, ahí no me va a hacer nadie nada. Tú mira por la ventana, te asomas. Mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Me está asustando? ¿Un ejército me va a asustar si tengo un castillo enorme? Este es el concepto. Ahora, construye el castillo o la torre de Jesucristo en tu vida. Y luego llegamos a la última. Es la torre del Espíritu Santo. Jesucristo obra en el Antiguo Testamento con su palabra. Llega el tiempo de Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada, donde podemos ver que es el método de Dios para salvar al mundo. Pero cuando Jesucristo se va, ¿a quién nos deja? Al Espíritu Santo. Vemos tres partes bien diferenciadas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues como le dije a los hermanos por internet, si queremos recordar quién es el Espíritu Santo, fácil. Juan 14, 16, 17, 26, 27. Juan 14, 16, 17, 26, 27. Es fácil y es sencillo. ¿Qué es lo que nos habla? Aquel consolador que que Cristo nos entrega para que cuando Él se vaya
podamos tener no solamente el consuelo de ahí que me he quedado solo, sino tengamos poder, tengamos guía, tengamos discernimiento, tengamos aquello que no tenemos si estamos solos. ¿Por qué hace esto Jesucristo? Porque necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo Sansón iba a hacer tantas cosas, iba a pelear contra los filisteos como peleó? ¿Cómo lo pudo hacer si no era, como dice la palabra de Dios, siempre, y el Espíritu de Dios estaba con Sansón? No es por su pelito largo y lacio, como se ve en las figuras ahí, que mira qué guapo está con su pelo largo ahí, peinándoselo. No, es porque el Espíritu de Dios estaba con Sansón, por cuanto él había entregado su vida como nazareo, entre otros aspectos que tenían que seguir los nazareos, era el pelo largo que no tenía que cortarse. Pero ¿qué era lo importante? Era que el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando Sansón se abandona y busca su carnalidad y se entrega a esa mujer, la entrega al corazón, que era lo que tenía que darle a Dios, es cuando pierde la respuesta. Le cortan el pelo, pero no es el pelo. ¿Qué es? Que Sansón se había entregado su corazón y no estaba entregándoselo al Señor. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? ¿Cuál es la respuesta del Espíritu Santo? Es lo que yo necesito. Si no hay Espíritu Santo, no hay obra del Evangelio. No hay la obra. Podemos leer muchas cosas. Por ejemplo, Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. ¿Qué era lo que ocurre? La promesa del poder que tenía que llegar, y aquí Jesús no lo dice. Pero yo creo que en algún momento de esos 40 días lo dijo. Va a llegar el Espíritu Santo porque no podéis hacerlo. No lo podéis. ¿Cómo vais a hacer la evangelización del mundo? Si no tenéis fuerza, si no tenéis poder. Por vuestra inteligencia, por vuestro corazón, por vuestra entrega, no sirve. Tenéis que obrar conforme el Espíritu Santo. Y es importante esos 10 días que pasan en el aposento alto, desde que Jesús se va hasta que ocurre en Pentecostés, es muy importante porque ellos esperan la promesa que es el poder del Espíritu Santo. Es un tiempo donde se marca un antes y un después. Jesús se va, se nos es prometido el Consolador, porque se habla en Juan 14 y en otras veces, tenemos la última promesa del poder y ahora después de 10 días llega. Y ahora lo veo, y ahora lo experimento, y ahora ya puedo ir al campo. Y además sucede de una forma tan grande y tan obvia para que no haya dudas y para que se vea todo lo que puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Lenguas de fuego sobre las cabezas, maravilloso. Hablando en idiomas que no conocían, predicando el Evangelio, genial. Pedro levantándose delante de todos, dando un mensaje fantástico, el pescador que no ha tocado un libro en su vida y dando el mensaje para que todos puedan aceptar a Jesucristo. 3000 se convirtieron. Esa es la prueba que Dios quería que experimentasen. Es lo que Jesús les había prometido. Y ahí no aparece en la Biblia, pero lo vuelvo a inventar yo. Jesús diciéndolo en sus corazones, ahí ya, ¿ves? Te lo dije. Ahora sí. ¿Me crees? ¿Me crees lo del poder? ¿Me crees lo del Espíritu Santo? ¿Me crees que vas a ser testigo? ¿A qué hora me crees? Porque han recibido la experiencia y han podido verlo en sus vidas. Por eso el Espíritu Santo es necesario para nosotros. Y esto fue lo que experimentaron en el Nuevo Testamento. Podemos sentarnos en el libro de Hechos, que es muy didáctico. Pedro, vamos a buscarlo. Y vamos a ir viendo estos versículos que, como van a ir en el libro de Hechos, es fácil encontrarnos. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4:8 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y etcétera. Es después de lo que sucedió con el cojo, que la lió ahí, que se empezó a adorar a dar, porque en nombre de Jesucristo, y esto, ¿cómo que en nombre de Jesucristo? Aquí no se predica a Jesucristo, que le hemos crucificado, me vas tú a mí a predicar ahora a Jesucristo, me vas a estar otra vez dando la monserga. Que no, que te metemos en la cárcel o que te vamos a dar una paliza. Y cogió Pedro y dijo, sí. Seguiré testificando igualmente. Y este fue el mensaje que Pedro y Juan dieron, en este caso Pedro, ante el concilio. ¿Pero cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo, porque él no puede hacerlo. Pedro no puede dar un mensaje.
¿Cómo va a dar un mensaje? Si cuando van a apresar a Jesús, en vez de hablar y dialogar, saca la espada y empieza a cortar cabezas. Pedro no puede dar un mensaje. Si Pedro cuando se enfrentan a él dice, no, yo a Jesús no le conozco, yo soy Manolo. ¿Cómo va a hacer Pedro todo esto? Cuando es lleno del Espíritu Santo. Esta es la respuesta. Pedro, que era lleno del Espíritu Santo, a través de esa llenura también superó sus prejuicios judíos para ir a ver a Cornelio y predicar el Evangelio. Porque si él no es lleno del Espíritu Santo, el Pedro de antaño no va. Que vaya Pablo, o que vaya el otro, o que vaya Mateo. ¿No le gustará a Mateo hablar con los romanos? Que vaya Mateo a hablar con ellos. Porque Pedro es lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y aquí llega la parte, llenos del Espíritu Santo. Es decir, están hablando de los diáconos que se tienen que levantar para cuidar de la iglesia. ¿Cuál era el requisito para ser un diácono? Que sea trabajador y que haga esto y que sepa no sé qué. No, lleno del Espíritu Santo. Empieza testimonio, llenura del Espíritu Santo, sabiduría. Pero nos quedamos con Espíritu Santo. Era una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible que el diácono Felipe fuera a Samaria y tuviera esas respuestas tan grandes, donde todo el mundo, allí en el pueblo donde estaba, tenía respuesta a su problema espiritual, los demonios se iban, los cojos se sanaban, la gente era feliz, todos se bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo es posible? Pues porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que entre estos diáconos también había uno, no sé si lo conocemos, un tal Esteban, que se levanta delante del templo, enfrente de todos, y empieza a dar el mensaje de Jesucristo? Hasta el punto que él habla de Jesucristo como aquel que está sentado a la diestra de Dios, colocándole a la altura, hablando directamente que era Dios, y por eso lo cogen piedras y le matan. No porque hablase de Jesucristo, sino porque había dicho una blasfemia. Jesucristo es Dios mismo. Y por eso le tiran piedras. Pero ¿cómo pudo hacer eso Esteban? Porque era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué pudo Esteban, mientras que le caían pedradas en la cabeza, decir, Señor, perdónales? No saben lo que hacen. Perdónales. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo. A mí, estoy aquí predicando, viene un señor, me tira una piedra, y a lo mejor yo cojo y se la devuelvo más fuerte. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. O si me vienen 30 personas y me dicen, pastor, como vuelve a decir el nombre de Jesucristo, tiramos aquí piedras. Pues a lo mejor cojo y me callo y me siento y me pongo a orar. ¿Pero qué es lo que él hizo? Siendo lleno del Espíritu Santo, entregó su vida. Y habló sabiendo lo que hablaba y sabiendo lo que iba a ocurrir. Pero el Espíritu Santo le guió y Dios le reclamó pronto. No sufras más, Esteban. Tú ya te vas a venir conmigo. Y a través de esto, a través de que tú te vengas conmigo, el Evangelio va a llegar hasta el último de la tierra. Capítulo 8, persecución de Pablo a todos. Capítulo 13. Capítulo 13, versículos 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, estamos hablando de la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál fue lo que ocurrió? Que ellos, recibiendo la guía del Espíritu Santo, pusieron a Bernabé y a Pablo para hacer las misiones. Oye, qué buen ojo tuvieron. El Espíritu Santo tuvo buen ojo, porque luego mira a Pablo todo lo que ha hecho. ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió? Porque el Espíritu Santo les guió y les hizo que les pusieran a estas dos personas para poder hacer la evangelización del mundo. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Llegan a Chipre. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Esta es la respuesta. La guía y la llenura del Espíritu Santo les hizo ser enviados
y luego a ellos el mismo Espíritu Santo les llevó por el campo donde tenían que ir. O en el capítulo 16 no les es prohibido por el Espíritu Santo ir a Asia. Es decir, es la guía en el campo que Dios lleva a estas personas. En principio, la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo como iglesia? Era una iglesia que escuchaba al Espíritu Santo y que vivía por el Espíritu Santo. Y de esta forma pudieron hacer la obra de la evangelización del mundo. Gracias, iglesia de Antioquía, porque por vosotros el evangelio llegó hasta Roma y hasta el último de la tierra. Y se estableció porque fueron ellos los que empezaron a hacer la evangelización del mundo de esta forma. Porque eran guiados por el Espíritu Santo. Mismo capítulo, 13, versículo 9. Entonces Saulo, que seguía utilizando su nombre, Saulo, que también es Pablo, no cambió el nombre, simplemente utilizaba uno u otro dependiendo del ámbito y del contexto en el que estaba. Que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y es cuando se encuentra con la mano derecha del procónsul, como ocurre en las películas, que siempre los reyes o los gobernantes tienen ahí a su mano derecha, tienen un señor ahí que tiene magia y que mete ahí por detrás y que les... Pues el procónsul tenía un señor de estos, que era una persona que hacía magia y tenía espiritualmente atrapado a este señor. Y a través de la obra de Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, le desautoriza a este señor y el procónsul puede escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Por la obra del Espíritu Santo. Que primero guía a la iglesia de Antioquía para enviarle, guía a Pablo para encontrar el lugar y el campo donde tiene que ir y luego le da el poder para darle la respuesta espiritual a estas personas. El Espíritu Santo obra con su poder para darnos las evidencias de ser testigos. Quedaros con esta frase. El Espíritu Santo obra con poder dándonos evidencias para ser testigos. Este es el libro de Hechos. Léelo de principio a fin, es el resumen. Cualquier maestro te va a dar una frase parecida. ¿Qué libro de Hechos? Resúmemelo. Es la obra del Espíritu Santo a través de estos hombres para que el mensaje de Jesucristo llegue hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo obra con su poder dándonos evidencias para ser testigos del Dios Trino. Esto, otra torre que tenemos que levantar. Si esto en mi vida lo levanto como una torre, se va a permanecer para siempre. Y por más que pueda pasar en mi vida, esa torre va a continuar. Y yo seré lleno del Espíritu Santo. Y yo tendré la guía, tendré poder, tendré discernimiento, tendré palabra. Pero si levanto una casa de paja, se lo lleva el viento. Ahí entendemos, ya entiendo por qué hablamos de torres. Porque la torre permanece y es fuerte. Y si la levanto en mi vida, esa torre va a permanecer. Como el castillo de Torrejón de Velasco, que ahí permanece un poco derruido, pero no sé de qué año era, del 1700, 1600. Siglos han pasado y ahí sigue. ¿Cuál es la primera torre que tenemos que levantar? La torre del Dios Trino. Padre, que obra a través de su palabra, Jesucristo, que es el método para salvar al mundo, el Espíritu Santo, que obra con su poder para darnos las evidencias de ser testigos. Esto, una torre. La semana que viene iremos al segundo punto. ¿Cuáles son las bendiciones del trono en nuestra vida? No sé si lo voy a hacer todo de una o lo voy a dividir por partes. Mientras que cuando lo vaya preparando, lo voy a ir siguiendo. No importa cómo lo hagamos. Lo iremos viendo el contenido, a veces más rápido, otras veces nos iremos parando y algunas veces pues lo haremos de una forma un poco más tranquila. Pero todas estas respuestas bíblicas, que las tenemos así ordenadas, las vamos a ir explicando y las vamos a ir viendo. Señor, gracias porque tú obras con tu palabra, nos diste el método de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que nos lleva a ser testigos hasta el último de la tierra.
¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente tenemos que ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias por este tiempo que tenemos para obreros, en los cuales nos estamos levantando con tu palabra para poder ir hasta el último de la tierra y predicar que Jesús es el Cristo. Gracias por estos hermanos que tienen en su corazón profundizar en la palabra y el mensaje con la unidad que tenemos para poder llevar este mensaje a las personas que necesitan escucharlo. Y gracias porque tú nos has dado, Señor, aquello que necesitamos para poder hacerlo. Las bendiciones del trono, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.